lo que es la compraventa sobre muestras. Esta compraventa, fundada en el artículo 373 y en el artículo 2258 del Código Civil Federal. La principal finalidad de esta primera o primigenia compraventa es que le da celeridad al comercio. Es decir, se va a tener a la vista la muestra que ofrece una idea general sobre este producto. Los requisitos entonces que debe reunir esta compraventa es que en la entrega del bien debe existir completa coincidencia, y con esto quiere decir que los artículos deben estar perfectamente determinados a una descripción. Ajá. Reitero este requisito principal de esta compraventa, la coincidencia. Y por coincidencia tenemos que referirnos a que todos los artículos deben estar determinados en una descripción. Ajá, igual, entonces podemos hacer una fórmula matemática en que los artículos son iguales a la descripción. Ajá. ¿Qué sucede? Sucede que voy a irme ya rápido, compañeros y compañeras, para tratar de adelantar lo mayor posible. Por eso preguntaba si hay una clase después de la del suscrito, para poder ampliarme, pero pues ahorita escuchando que hay clase, pues no puedo hacer eso. Entonces, ¿qué sucede con la compraventa sobre muestras? En litis, ya en un pleito, compañeros, se desprenden dos puntos. Primero, no solo se va a reclamar al vendedor el tipo de muestra que ofreció ya en la operación, sino también se le va a invertir la carga de la prueba al mismo vendedor. El mismo vendedor va a ser el que, si nosotros somos los compradores, y se nos ofrece un tipo de muestra mismo que no tiene, ya les decía en esta fórmula que les propuse, no, el artículo que me ofreció como muestra no es igual o no es coincidente a la descripción del cual yo ya me estoy. Por tanto, la parte vendedora tiene nosotros no tenemos, no, nosotros alegamos, no es descrita tal cual la muestra que nos presenta. Sucede entonces que en litis la persona obligada para probar que sí ofreció de manera adecuada el producto, pues obviamente va a ser para la parte vendedora. Entonces se reinvierte la carga. Yo niego la acción en la que, más bien niego la facultad de que el objeto que se me está presentando es el idóneo en la operación de compraventa. Por tanto, se reinvierte la carga de la prueba, y a quien le corresponde ahora en esta fijación del conflicto sería la parte vendedora, de que, ¿sabes qué? Yo sí te lo ofrecí, de tal manera de que yo presento el producto y presento las muestras para que la autoridad verifique de que efectivamente se está haciendo coincidente con el objeto de la compraventa. Entonces son dos posturas, compañeros. Primero, el vendedor es el que se le va a reclamar. Primero, se le reclama al vendedor el tipo de muestra, y segundo, el mismo vendedor va a ser el que va a ofrecer las pruebas, es decir, se reinvierte la carga de la prueba directamente al vendedor. Por la discrepancia en la de mercancía, esta mercancía debe ser lo más rigurosa y estricta en su estudio y análisis. Nos vamos con el siguiente tipo de compraventa, y es el llamado compraventa sujeta a prueba, fundada en el artículo 374 y 2015 del Código Civil Federal. Este contrato se va a perfeccionar hasta en tanto el comprador acepte que el objeto de materia del contrato cumple con todas las características que le fueron ofrecidas por el vendedor. Y aquí retomo, si ustedes recuerdan, cuáles son el consentimiento que rige la compraventa en general. Aquí establecía o se zafaba una excepción, que es precisamente esta: la compraventa sujeta a prueba. Es decir, hasta en tanto yo como comprador
verifique el estado del producto que me estás trayendo incluso hasta mi casa y lo haga funcionar y yo acepte que efectivamente el producto, una maquinaria, por ejemplo, funciona ya en mi domicilio o en mi negocio, ya puedo decir, bueno, y ahora sí te voy y pago lo que es este objeto o te pago lo que es mi maquinaria. Por tanto, yo me voy reservando a que hasta que funcione la maquinaria, el producto, el servicio, etcétera. Hasta en tanto yo me voy a recibir a pagarte hasta que sirva y yo vea, verifique de mis propios ojos de qué sirve este producto. Entonces, los requisitos que reúne este tipo de compraventa es que, primeramente, debe existir un examen de esta mercancía y segundo, la aceptación del comprador. Hasta en tanto exista la aceptación, se va a perfeccionar el contrato de compraventa sujeto a pruebas. El contrato de este tipo se establece en un lugar y tiempo para el examen de las mercancías. Puede verificarse en el local del comprador o puede verificarse desde el local del vendedor o en un punto intermedio en un día y hora establecida. Entonces, aquí también es otro punto importante. El contrato se establece en un punto fijo, en un lugar y en un tiempo específico. Yéndonos al siguiente contrato de compraventa, van a ser dos puntos, va a ser el contrato de compraventa de cosa futura y de esperanza. Ustedes a lo mejor ya lo estudiaron o lo analizaron en los contratos civiles, pero aquí pudiera darse el caso de que coincidan o bien puede que se perfeccione esa idea o ese criterio que ustedes ya estudiaron. Los hago de manera, por lo regular, cuando yo los estudio o yo los explico, trato de hacerlo de la manera simultánea para que se entiendan de la mejor manera, porque si los hago de manera separada, luego se confunde más. Entonces vamos a iniciar con las diferencias que le atañen a cada uno de estos tipos de compraventa. Por eso sí les pediré un poquito de atención para que no nos confundamos en estos dos tipos de operaciones. El primero vamos a hablar sobre la cosa futura, contrato de compraventa de cosa futura, que está fundado en el artículo 2309 en el Código Civil Federal. Y aquí la principal característica que se establece en este tipo de compraventa es la intervención en la voluntad del hombre. ¿Y por qué digo que es esta la principal característica de la cosa futura? Es porque aquí se va a pagar la cosa si llegara a existir. Es decir, el vendedor va a ser el que asuma el riesgo. Fíjense aquí, la voluntad es eh, eh, fija, fija una responsabilidad al vendedor, quien va a asumir el riesgo y la obligación de que exista el objeto del contrato. ¿Quién? El vendedor. ¿Sale? Que quede aquí bien claro quién es el principal obligado en este tipo de operación, en este tipo de compraventa. El vendedor. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de que una construcción de un local, de un inmueble, de un departamento, de una casa, de lo que ustedes quieran, una construcción de un local, edificio, departamento, de un edificio. Entonces, aquí, ¿quién es el principal obligado? No sé, estamos hablando, por ejemplo, una constructora o estamos hablando de una inmobiliaria que están obligados a construir de manera específica, local, departamento, inmueble, dentro de un edificio. Entonces, recae esa responsabilidad a un sujeto que es el vendedor y puede asumirse como la constructora o puede asumirse como la empresa inmobiliaria, etcétera. Eso es lo que quede bien claro, compañeros. Una responsabilidad a la voluntad del hombre. Por su parte, tenemos la compraventa de esperanza, que está fundada en el artículo 2792 al 2793. Son dos artículos nada más. Aquí la intervención no es del hombre, es de la naturaleza, compañeros. ¿Por qué? Porque ahora el comprador es el que va a asumir, o el que va, sí, el que va a asumir la responsabilidad de pagar
el riesgo de los frutos que llegasen a existir. Reitero, aquí el comprador es el que asume los riesgos por los frutos que llegasen o no a existir. Ejemplo claro de una compraventa de esperanza es asumir, pagar, por ejemplo, por adelantado, el pago de sembradíos o el pago de el nacimiento de una cría de algún ganado. Puede, puede que nunca se lleguen a formar el sembradío, puede que la cría pues simplemente nazca, pero nazca inviable o nazca muerta, y esto significa que aún así tienes que pagar, ¿sale? Esto es lo que se establece por diferencias y espero haya quedado claro cuáles son estas dos categorías de compraventa. De la misma manera, vamos a reducirla o vamos a asemejarlas, es decir, vamos a proponer sus similitudes. Las similitudes que atañen a estos dos tipos de compraventa es que son dos contratos aleatorios. La naturaleza de estos dos contratos es la aleatoriedad. El objeto de este contrato, perdón, de estos dos contratos, es que al final de cuentas aún no existe. El objeto de compraventa aún no existe. Y se sabe, pero sí se sabe qué es el objeto que se va a recibir. Ajá. Estas son las tres similitudes. Primero, que son contratos aleatorios, que es un contrato que aún no existe, pero que sí se sabe que se va a recibir. Entonces, esto es lo que se atribuye al contrato de cosa futura y compraventa de cosa, perdón, de esperanza. ¿Tienen alguna duda o tienen algún comentario sobre estos contratos de compraventa vistos? A ver, Hola, compañera. Y yo decía que el de esperanza interviene más como la naturaleza y el comprador es quien asume el riesgo. Y si entendí bien, el de el futuro es más como de intervención del hombre, ¿verdad? De compra futura. Así es, compañera. Efectivamente, vamos, por ejemplo, es que aquí creo que es más aplicable que el tipo de personas que que son responsables por este tipo de operación de la compraventa. Cosa futura, el responsable es el vendedor, porque él asume el riesgo de que tiene que existir ese producto, tiene que existir ese objeto como tal. Está obligado. Si no existe o si no se presenta, no sé, es por causas imputables al vendedor. Y por otra parte, en la compraventa de esperanza, el comprador es el responsable de pagar. El vendedor dice, pues yo siembro, ese es el ejemplo clásico, es un sembradío, es específicamente a personas que se dedican al campo. Eh, tienes, sembramos no sé, se cosecha no se cosecha porque todavía ese sería el producto final. Se siembra cierto semilla, pero las causas imputables no son al vendedor. El comprador tiene que ser el responsable de pagar. Pero en el inter de este sembradío hay inundaciones, hay, no sé, plaga o algo que asuma o libere al vendedor de esa responsabilidad. Pero al final de cuentas, el comprador me tiene que pagar por esa actividad, por ese sembradío. Entonces, es al final de cuentas dos cosas o dos riesgos que se asumen a sujetos distintos, aun y cuando, les decía, las similitudes es que el contrato es aleatorio, ya sabemos por lo que estamos contratando, pero aún así no existe. Sí, compañera, estamos en esa misma sintonía entonces. Gracias. No por nada. Continuamos entonces con el siguiente tipo de compraventa. El siguiente tipo de compraventa es sencillo todavía para, para irnos al contrato de plaza en plaza. Ahí ya se van a complicar un poco las cosas. Contrato de plazos con reserva de dominio. Aquí el vendedor normalmente se reserva el dominio o la propiedad hasta el momento en que el comprador liquide el precio. Esto es un ejemplo clásico, yo creo que cuando llevamos un tipo de compraventa, no sé, si nos vamos a un aspecto más, ¿cómo decirlo? Pues
algo que es conocido para todos nosotros cuando sacamos algún contrato de compra, un producto de FAMSA, de Electra, de Coppel, este tipo de, o de algún, no sé, compraventa de algún, adquisición de alguna casa, de algún automóvil. Por lo regular, este tipo de compraventas se rigen con esta clausulado, con la reserva de dominio. Y es decir, que nosotros vamos a ir pagando en pagos chiquitos, como creo que es lo que más se entiende, hasta que completemos o liquidemos el monto total de este producto. El pago, aquí se van a regir dos puntos, compañeros. La obligación de pago en una compraventa va a ser por la regla general del pago a contado. Ajá, es la inmediatez sobre la que se rige la compraventa. Y esta está fundada en el artículo 380 del Código de Comercio, que a su tenor nos dice lo siguiente. A ver, permítanme, Código de Comercio. El comprador deberá pagar el precio de las mercancías que se le haya vendido en los términos y plazos convenidos. A falta de convenio, lo deberá pagar de contado. La demora en el pago del precio lo constituirá en la obligación de pagar réditos al tipo legal sobre la cantidad que adeude. Es entonces que es la regla general que aplica al contrato de compraventa. Pero ya después, yéndonos a la clasificación de tipos de contratos de compraventa, rige en este caso el plazo, compraventa a plazos, y esto se va a asumir a la regla que es el artículo 2310 del Código Civil Federal. El artículo en mención nos dice lo siguiente: la venta que se haga facultando al comprador para que pague el precio en abonos se sujetará en las reglas siguientes. Se desglosan tres fracciones. La primera, la venta es de bienes inmuebles. Puede pactarse que la falta de pago de uno o varios abonos ocasionará la rescisión del contrato. La rescisión producirá efectos contra tercero que hubiere adquirido los bienes de que se trata siempre que la cláusula rescisoria se haya inscrito en el registro público. Fracción segunda, si se trata de bienes muebles que sean susceptibles de identificarse de manera indubitable, podrá también pactarse la cláusula rescisoria de que habla de contra terceros si se inscribió en el registro público. Y fracción tercera, si se trata de bienes muebles que no sean susceptibles de identificarse, los contratantes podrán pactar la rescisión de la venta por falta de pago del precio, pero esa cláusula no producirá efectos contra terceros de buena fe que hubieran adquirido los bienes a que esta fracción se refiere. Entonces son estas tres reglas que se rigen por este tipo de compraventa, es decir, por el compraventa a plazos y con reserva de dominio. Vamos a añadir aquí algunos otros elementos. ¿Por qué hablamos de reserva de dominio? Porque es una reserva de propiedad a favor del vendedor, que implica una garantía. Esta garantía, compañeros y compañeras, es lo que va a conservar el vendedor, porque es la persona que tiene que adquirir esta garantía de que va a conservar el objeto, es decir, una acción real. Aquí estamos clasificando una acción real que va a tutelar sus derechos hasta en tanto no se liquide o la prestación que corresponde a la parte compradora liquide o pague el pago, el monto completo de esta compraventa, del objeto mismo. Entonces, yo me voy a reservar, yo como parte vendedora, me voy a reservar el dominio, no te voy a extender alguna factura, no te voy a extender alguna liberación de propiedad hasta en tanto no me pagues el monto completo del producto o del objeto. Una vez fijado el precio, en ninguna circunstancia se puede aumentar el precio original. Es decir, yo como parte vendedora también me voy a reservar el dominio, no te voy a extender ningún documento que avale esa propiedad, pero tampoco te puedo ir aumentando el precio. Nosotros nos encontramos a lo mejor cuando vemos en Coppel, en FAMSA, algo que queremos adquirir abonos, de entrada nos dicen, el pago por este producto al contado es de tanto valor. Y creo que si ustedes lo comparan, lo cotejan, es cuando se hace o cuando se verifica en pagos en abonos, se va aumentando. De entrada ya te están anunciando, ¿sabes qué? Al contado te vale tanto. Creo que es el menor valor que se ofrece en el mercado. Pero si lo quieres a un plazo en abonos, va a ir aumentando. Entonces, ya te están diciendo, si de entrada lo quieres a contado, es el menor valor.
Pero si lo quieres a pagos en abonos, pues va a ir aumentando dependiendo de cómo quieras tú ir efectuando esos pagos. Y no, ya te dicen el pago total va a ser de esta manera. No pueden, y eso sí está prohibido para el vendedor. ¿Sabes qué? Lo estás pagando en abonos, pero sucede que por, no sé, cuestiones del mercado o economía o de la empresa, se te va a ir aumentando gradualmente. Eso sí está prohibido. Lo que está permitido es que de entrada te anuncien el valor de plazo en abonos dependiendo de la mensualidad, dependiendo de la temporalidad que te obligas. Ya lo que está prohibido es que posteriormente se te vaya a ir aumentando o que te quieran ir cobrando no sé, de algún accesorio, etcétera. Ahí sí está prohibido, compañeros. Entonces, esto está fundado en el artículo 27 de la Ley Federal del Consumidor. Y por último aspecto que le corresponde a la compraventa a plazos es que los pagos deben ser certeros. Y por ello me refiero a que los pagos en abonos por el comprador, que es el principal obligado, se genera una obligación de pagar el valor en ciertos lapsos de tiempo. Ajá, eso es por lo que corresponde a la compraventa de a plazos y con reserva de dominio. Yéndonos ahora sí a al siguiente tipo de compraventa, que es el que corresponde a de plaza en plaza. La diferencia que atañe a este tipo de compraventa es que el vendedor puede asumir una obligación de entregar el objeto en algún lugar donde se celebre el contrato. Es un aspecto que no rompe la teoría de los riesgos, es básicamente una diversificación a esta teoría y que al final de cuentas es permitida. Lo único que ocasiona es que dependiendo de la ubicación, dependiendo de cómo se obligan las partes en la entrega del objeto. Aquí lo que quiero establecer es que la obligación corresponde a un contrato, al contrato que se asuman las partes, pero que también se puede comprometer a transportarse. Entonces, no nada más la entrega, sino el transporte mismo. Aquí algunos compañeros o algunas compañeras ya podrán notar, dependiendo del tema de exposición que que les pudo haber tocado, la clasificación, y creo que es el tema 1 o el tema 2, que creo que sí se presentó, me parece. Exposición 1, creo. Ahorita vamos a platicar un poco, o vamos a ampliar el tema que los compañeros nos hicieron el favor de presentar, que son las Icotems. Y aquí, otra fórmula que se presenta es la que el vendedor puede asumir dos posturas: paga los gastos o bien asume el riesgo del transporte. Ello con la finalidad o el resultado que va a presentar lo denominado venta franco domicilio. Así se llama. Se llama cuando el vendedor asume estas dos posturas, ya sea o paga gastos o asume los riesgos, o incluso asume las dos posturas, pagar riesgos y los riesgos de transporte. A eso se le llama venta franco domicilio. Y para ello me voy a ir a la siguiente diapositiva. Vamos a retomar esta, compañeros, nada más es para hacer más claro esta postura o este tipo de compraventa de plaza en plaza. Es aquí donde se desglosan los tipos de compraventas o las icotems que se funda el comercio internacional. La teoría de los riesgos, voy a presentar primeramente el primer criterio, compañeros. La teoría de los riesgos corre a cargo del comprador y el contrato se va a perfeccionar hasta que el comprador pague lo que son pérdidas, daños y menoscabos de la mercancía. Esto se funda en el artículo 377 del Código de Comercio. Pero aquí, en la clasificación o en la diversificación de compraventa de plaza en plaza, el comprador y el vendedor pueden pactar estos tres tipos de responsabilidades. La primera que se va a estudiar es la FOB, OLAP, también llamadas Free on Board o libre a bordo. Y en esta es en la que el vendedor entrega la mercancía en transporte, lo que lo libera de cualquier tipo de responsabilidad. Y ustedes van a darse cuenta abajo en un diagrama, en un dibujito que está clasificado en inglés,
y espero se entienda, si no ahorita lo presentamos. Cuando se habla del free on board, es decir, tenemos que visualizar el color rojo y ustedes se van a dar cuenta que, bueno, seller es el vendedor, buyer es el comprador. Nosotros vamos a la sección roja, donde se establece que el vendedor va a tener esta obligación de presentar la mercancía hasta donde se presente el comprador. Ajá. Ustedes ven que la obligación va a ser transportar la mercancía hasta el vendedor, donde se ubica el comprador. Eso es por lo que es a Free On Board y lo que corresponde a la CIF o CSF, Cost Insurance Freight o costo seguro y flete, es aquí donde le corresponde al vendedor asumir los riesgos, presentarlos hasta el comprador. Perdón, aquí yo me estoy haciendo bolas. Permítanme, nada más, ahora vamos a retomar. El Free On Board es en que el vendedor entrega la mercancía en transporte, lo que lo libera de cualquier responsabilidad. Aquí el comprador contrata transporte y seguro. Perdonan, aquí me estoy confundiendo. El comprador básicamente es el responsable de pagar el transporte y el seguro. Por eso es que el vendedor simplemente se va a liberar. Si ustedes ven una línea roja, unas líneas entrecortadas, y es aquí donde el vendedor se libera. Yo te lo entrego y a ti como comprador te corresponde pagar el transporte y el seguro. Entonces, todo este trayecto que hace o que se establece, si ustedes ven el barquito, ya no es responsabilidad del vendedor, ya es responsabilidad del comprador. Entonces, desde aquí, desde el punto donde está el seller, donde está su ubicación, el edificio, no sé, lo que está ahí, desde ahí se libera y lo que le corresponde después es la responsabilidad al seguro y al transporte de presentarlo hasta el comprador. Por otra parte, esto es lo que es Free On Board. Y lo que le corresponde ahora, sí, en la CIF, es costo, seguro y flete. Es decir, ahora sí, el vendedor asume toda esta responsabilidad. Es lo que se entiende comúnmente, compañeros, como un servicio completo. El vendedor es el que no solamente te va a llevar a cabo el producto, sino también el transporte y el seguro de la mercancía. Aquí estamos yéndonos al artículo, un ejemplo claro de la CIF, es el artículo 215 de la Ley de Navegación y Comercio. Por su parte, un ejemplo que tenemos a la regulación de las FOB o LAB es el artículo 211 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, en la que la cosa vendida se entrega a bordo del buque. Al final de cuentas, es en donde libera al vendedor de la entrega del producto. ¿Sí estamos claros en estos dos puntos, compañeros, en las FOB y en las CIFs? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, entonces yéndonos a las siguientes dos tipos de compraventas, es la FAS, Free Alongside Ship. Es a un costado del buque y básicamente quiere decir que lo que se deja el vendedor se obliga únicamente a dejarte el producto, ya sea al lado, no sé, yéndonos al anterior diagrama, existen, si ustedes verifican el FAS abajito, dice Deliver and Alongside the Ship. Ya no veo lo que dice ahí. Nominated by the buyer at the of shipment. Aquí lo único que quiere decir es que el producto te lo van a dejar al ladito, en la playa, en el buque, al lado. Al final de cuentas, ya sea en la playa o en la aduana de la parte del vendedor o la parte del comprador, pero ahí es en donde te dejan tu producto final. Es único lo que se responsabiliza al vendedor. Y por el otro punto, el CF o Cost and Freight es análogo al a la CIF. Lo único que aquí corresponde es que el contrato de seguro va a ser por parte del vendedor y esta es opcional. Puede que el comprador diga, pues yo te pago lo que es el transporte y la mercancía, pero el seguro déjamelo a mí. Yo lo contrato por otra empresa y esta es por mi responsabilidad. Entonces,
Al final de cuentas, lo único que es la diferencia del CF a la CIF es que el seguro es opcional para las partes. Entonces, es lo que corresponde al contrato de compraventa de plaza en plaza, compañeros. Vamos a retomar la anterior diapositiva para completar el tipo de compraventa, que en este caso vamos a ir al contrato de compraventa contra documentos. Este tipo de compraventa se caracteriza porque las partes quedan de acuerdo en el lugar de la mercancía. El comprador recibe el documento que representa la propiedad. Con esto, compañeros, lo que quiero decir es que el vendedor se va a liberar de la obligación remitiendo los documentos o títulos que representen la compraventa. Por ejemplo, la factura de un automóvil, con eso la empresa la vendedora de automóviles, la empresa vendedora de automóviles, lo que te hace al presentarte la factura de un automóvil, simplemente te entrega la propiedad del mismo. No es con la entrega del automóvil o con la entrega de las llaves. Con una entrega de la factura se te hace la propiedad, se te entrega la propiedad de este automóvil. O por ejemplo, la entrega de una escritura pública de un inmueble, con esto se avala la propiedad de ese inmueble. Este tipo de compraventa es muy usual en compraventas internacionales, compañeros. Como por ejemplo la CIF, que ya hicimos esa referencia, y se asume el ejemplo con el artículo 89 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que establece un tipo de clausulado, compañeros. El tipo de clausulado se verifica en estas últimas líneas, el DA o la DP. DA significa documento contra aceptación y DP es documento contra pago. ¿Qué significa a final de cuentas todo esto, compañeros? La entrega de la letra de cambio más el documento representativo de la mercancía ya avala lo que es la propiedad de ese objeto de compraventa. Puede entenderse a lo mejor como un endoso o puede señalarse el tipo, un clausulado específico de la presentación de este tipo de compraventa. En la traslación, quiero decir, porque al final de cuentas el documento es lo que avala la propiedad de la mercancía. Por eso es que es muy usual, compañeros, porque a nivel internacional no se van a entregar la mercancía, no está de manera inmediata. Las empresas, cuando entregan por medio de buques, no se hace una compraventa, no están ahí los empresarios, simplemente son juntas en las que se negocian las compraventas. ¿Y por medio de qué? Por medio de los documentos. Con eso se endosan y se transfieren o se traslada lo que es la mercancía como tal. Ya que se verifique de manera real o de manera material, ya es otra cosa, pero ya tienes a la mano el documento que avale esa mercancía o ese producto, compañeros. Eso es lo que corresponde a contratos de compraventa contra documentos. ¿Tienen alguna duda, algún comentario sobre estas posturas? Sí, profe, ¿me podría repetir lo que era la cláusula DA o DP? Bueno, nada más el nombre. Sí, la cláusula referente a la DA es documento contra aceptación y la DP es documento contra pago. Gracias. No, por nada. Compañeras, compañeros, ¿tienen alguna duda, algún comentario? No, profesor, muchas gracias. Ok. Continuando entonces con ya establecimos los tipos de compraventas que atañen de manera general e incluso internacional. Por eso hablaba de las Icoterms, porque las Icoterms son las que refieren principalmente a estos 4 tipos, e incluso nada más hablando de compraventas, de tipología de compraventas, compañeros. Pero más adelante vamos a ver otros, e incluso se van a aumentar otros 2 tipos de compraventas que avalan ahora a la protección al consumidor. Y es precisamente a lo que vamos a adentrarnos.
la compraventa a la luz de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Me parece que ya les había pedido el día viernes que vayan descargando o vayan obteniendo lo que es este tipo de legislación. Vamos a ocuparla someramente, pero sí se va a ocupar. Vamos a hablar primeramente de lo que es la Procuraduría Federal del Consumidor. Esto es una institución jurídica de naturaleza jurídica, es decir, es de orden público e interés social. ¿Por qué? Porque la normatividad, este tipo de normatividad es irrenunciable y es de observancia general. Es una trascendencia a la que el Estado tiene ese interés de que se verifique. Se hablan muchos tipos de criterios, compañeros, de manera doctrinal aplicable e incluso podemos hablar de una exposición de motivos de la naturaleza de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en que se desprotege demasiado al consumidor, toda vez de que son personas que no tienen ese conocimiento de economía o porque no tienen el poder adquisitivo contra una empresa. Incluso el mismo Estado se asume en esa postura, compañeros. El Estado puede tener se ubica dentro de un apartado de consumidor desprotegido. Por eso es que el Estado, así como las personas particulares, entendidas como consumidores, tienen no están garantizados o no están protegidos contra personas que tienen esa mayor capacidad adquisitiva o mayor poderío adquisitivo como empresas. Estamos hablando de emporios que tienen esa, no sé, capacidad económica, operativa, logística, contra personas particulares. Soy como, me pongo en ese ejemplo. No tengo esa capacidad de comprensión o de alcance económico contra una empresa, no sé, yéndonos, por ejemplo, contra Telmex o contra Telcel, empresas grandes que tienen esa, ¿cómo se llama? Logística, operatividad de consumos, de mercados, y por eso es que esta ley, la ley federal, asume esa protección contra estas personas. El objeto que se establece en esta normatividad es que la protección, ya reitero, es la protección a los consumidores y procura una equidad y seguridad jurídica. Los sujetos que intervienen en esta legislación son tres. Primero, lo que son el proveedor y el consumidor. El proveedor se va a entender aquellas personas que ofrecen bienes y servicios de manera permanente. Reitero, al proveedor, personas que ofrecen bienes y servicios de manera permanente, y por consumidor es la persona física o moral que adquiere o disfruta como destinatario final productos o servicios. Reitero este concepto. El consumidor es la persona física o moral que adquiere o disfruta como destinatario final productos o servicios. Las autoridades que intervienen en esta legislación, les decía, son tres personas o tres sujetos que intervienen en esta ley. La última va a ser las autoridades, y por autoridades estamos hablando de la Secretaría de Economía y la misma Procuraduría. Visualizan un cuadro que básicamente emite o evita un derecho o facultad a favor del proveedor. Y todo lo contrario, aquí se presenta toda la facultad y todas las facultades o derechos que se le establecen al consumidor, a su vez, todas las obligaciones que se le imponen al proveedor. Y que, ya reitero, esta situación es que a final de cuentas lo que se busca es una equidad, y por equidad es en la misma postura en la de un consumidor elevarlo a una misma calidad
contra un emporio, contra una persona que tiene esa capacidad de logística, de ciencia económica o de proveedor de mercados, elevar a un consumidor a esas alturas, compañeros. Bueno, entonces vamos a hablar primero sobre los derechos del consumidor. La primera va a ser el derecho a ser informado, de acuerdo al artículo primero en la fracción tercera de esta ley en estudio. También tiene el derecho a elegir, no se le va a imponer, tiene ese derecho de, bueno, te ofrezco tal producto y si quieres adquirirlo, de ninguna manera tú estás obligado a comprarme este producto o este servicio, a no ser discriminado, de acuerdo al artículo 58 de esta ley, a la protección, a la educación, a la protección de acuerdo al artículo 99 y a la educación de acuerdo al artículo primero, fracción segunda. También se tiene el derecho a la seguridad y calidad. Aquí va concomitante a el plazo de garantía, compañeros. Y esto significa a que la comprobación de calidad se establece por normas oficiales o en su defecto por el proceso que determine la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Ustedes se han dado cuenta que al adquirir a lo mejor algún medicamento, a lo mejor alguna bebida alcohólica, algún otro tipo de material que es de manera fungible, se habrán dado cuenta de que hay algunos incluso hologramas o hay algunos apartados de algún tipo de normatividad específico, a eso se le llama normatividad oficial, o bien por alguna secretaría, puede ser la secretaría que acabo de comentar, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, o bien la Secretaría de Salud, que emita algún producto y autorice la comercialización de este producto. Por eso es que se establece que tiene que señalarse un plazo definido, porque caduca. Al final de cuentas, como un bien fungible, caduca y ya no va a ser posible ese consumo y sobre todo la calidad por la que se está ofreciendo en esa intermitencia. Es decir, un medicamento tiene un momento de vida que va a servirte para lo que la estás adquiriendo. De lo contrario, esa calidad va a verse disminuida o nulificada en los efectos que produzca. ¿Hasta el momento vamos bien? Sí, profesor, vamos bien. Okay. Correspondiente a la siguiente facultad o derecho del consumidor, van a ser tres posturas o tres tipos. La primera es la reposición, y esto significa a un reemplazamiento de ese producto. También se tiene derecho a una bonificación o disminución del pago. Y esto es clásico, esto se corrobora, ustedes ya también lo vieron en materia de obligaciones, la quantis minoris, que es reducción. Yo no voy a pagarte, si hubiera tenido conocimiento de esa deficiencia de ese producto, yo hubiera pagado menos al precio que me estás ofreciendo. Y nos vamos al último punto, que es la devolución, que se traduce en dos puntos, compañeros. Ya sea que se promueva una rescisión del contrato y aparte también el pago de daños y perjuicios. Ajá. Entonces aquí tenemos dos puntos, la rescisión del contrato y también el pago de daños y perjuicios. Por último, nos vamos al último derecho que faculta al consumidor y va a ser el pago de vicios ocultos. Se ejerce por medio de una acción de rescisión o estimatoria. Claro está que en estas dos vías se tiene que señalar o se tiene que acompañar su debida demostración. A diferencia del Código Civil Federal, el Código de Comercio únicamente da un año para ejercitar esta acción o del contrario prescribe, de acuerdo al artículo 14 del Código de Comercio.
Disculpe, profesor, ¿me podría volver a repetir el nombre de la acción, por favor? Es los vicios ocultos. Perdón, la acción va a ser rescisoria o estimatoria. Gracias, profesor. No, por nada. Permítame, es que estoy verificando ahorita el plazo. No es cierto, el artículo 14 no es del Código de Comercio, va a ser del Código de la Ley, perdón, de la Ley Federal de Protección del Consumidor, que a su letra dice: el pago de prescripción de los derechos y obligaciones establecidos en la presente ley será de 1 año, salvo otros términos previstos por esta ley. Entonces, va acompañado, claro, es la Ley Federal de Protección del Consumidor, es supletoria al Código de Comercio, pero hay que irnos a los términos específicos, que si estamos tratando de la Ley Federal, la compraventa de la Ley Federal de Consumidor, estamos yéndonos por un término de 1 año en la que se prescribe toda acción. En este caso, ya le comentaba a su compañero, ya sea una rescisoria o estimatoria. Yéndonos a la siguiente postura, al siguiente apartado de cuadro, va a ser las obligaciones del proveedor. En las obligaciones del proveedor incluso van, si ustedes lo verifican, van incluso acompañadas a los derechos del consumidor. La primera es, la obligación del proveedor va a ser la obligación de informar claramente de las condiciones del producto. Esto hace un tiempo se había extendido una ley, una norma oficial incluso, en la que se tenía que presentar las características de los productos que se presentan o que está ofreciendo el proveedor, pero poco a poco se fue disminuyendo. No sé si sea una letra muerta, yo dudo mucho que sea de esa manera, no solo incluso de las clasificaciones o las características del producto, sino también el precio. Y algunas empresas han omitido ese requisito. Por tanto, están siendo obligadas que están violentando esta legislación a la luz de la Ley Federal de Protección del Consumidor. Y esto está fundado en el artículo 7, compañeros. Entonces, ustedes tienen ese derecho de ser informados sobre las condiciones, sobre las características y el precio del producto. También está obligado a no discriminar, y ya lo verificamos como un derecho del consumidor. Excepción a la única regla de esta obligación que se le impone al proveedor es que el servicio no atente o perturbe como consumidor. Es decir, ustedes como personas que ingresan, el ejemplo clásico, que ingresan a, no sé, a un restaurante o ingresan a alguna tienda de servicio, no pueden ingresar atentando, lastimando, agrediendo, violentando contra el mismo local. Es decir, si llegan, no sé, o sea, llega una persona alcohólica, bueno, no alcohólica, una persona ya con síntomas de alcoholismo o drogado y empieza a violentar, a lastimar, a agredir, pues aquí surge la excepción a no discriminar. Te tienen que retirar del local, te tienen que retirar de ese servicio porque estás atentando contra la misma localidad, contra el mismo negocio. Por eso es que no se te va a discriminar, simplemente se te va a retirar por las condiciones en las que tú llegas. Tiene derecho, perdón, se le impone la obligación de exhibir precios, y es ya lo que les comentaba, algo que se ha ido disminuyendo en algunas empresas, en algunos negocios. Yo he presentado, yo mismo he visualizado de que ya no presentan los precios de esos productos. Entonces, están violentando contra esta normatividad. Debe respetar los precios máximos y las tarifas establecidas de acuerdo al artículo 8º. Aquí el ejemplo clásico, compañeros, es sobre todo cuando se acerca el Buen Fin. El Buen Fin, ustedes se habrán dado cuenta de que a veces es ilógico que una pantalla, que una computadora, que algún electrodoméstico se venda al precio, pues es irrisorio, perdón, al precio el que se ofrece. ¿Por qué? Porque a veces se han dado cuenta, o ustedes se habrán enterado, de que estos productos se venden hasta el mínimo. O sea, a veces en las noticias señalan, es que esta pantalla o los refrigeradores se empezaron a vender a 10 pesos. Un error que puede ser humano, pero ese error se paga a grado tal de que es una oferta. Y esa policitación, compañeros, genera el efecto de que se tiene que respetar ese precio. Entonces, si no se respeta ese precio, tenemos derecho a demandar o
a presentarnos nuestra queja ante la Procuraduría. Esta tendrá que verificar esa policitación y si es lo que ellos establecieron, aún y cuando sea un error humano, se tiene que vender a ese precio y se te tiene que respetar ese precio. Ajá, eso es el ejemplo muy clásico a esta obligación que corresponde al proveedor. Queda prohibido, queda prohibido llevar acciones que atenten contra la libertad o seguridad personal de los consumidores de manera coercitiva y desleal. De acuerdo al artículo 10 de la ley USDEM, también se debe entregar facturas, recibos o comprobantes de acuerdo al artículo 12 y tiene que regresarse el depósito si en este caso se presentó, no sé, un arrendamiento de materia mercantil o, no sé, alguna otra institución jurídica que amerite un depósito, de acuerdo al artículo 11 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Es entonces, compañeros, que son algunas condiciones que se verifican en tanto derechos del consumidor como obligaciones del proveedor. Y dada el tiempo que nos está apremiando, déjenme nada más platicar rápidamente lo que es la actividad que establece la Profeco, y es la siguiente diapositiva. Para ir adelantando, compañeros, tengo 7 minutos para presentar esta naturaleza de la Procuraduría. Primeramente, la Procuraduría Federal del Consumidor tiene una naturaleza administrativa, funge como autoridad administrativa de acuerdo al artículo 2, al artículo 99 y al artículo 129 bis. Regula lo que es la compraventa entre proveedores y consumidores, cuyo monto no exceda de, aquí dejo claro, que nos vamos a basar en un monto actualizado que me hicieron favor de presentar, y es el siguiente, compañeros. El artículo que lo funda es el artículo 99 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, y el monto es de 580,684.19 pesos. Reitero el monto, 580,684.19. La reforma está señalada del 24 de diciembre del año 2020. ¿Sale? Entonces, eso es a lo que corresponde al monto de este tipo de compraventas. De ninguna manera, la Profeco va a actuar como autoridad en asuntos laborales y de servicios profesionales. Por eso es que únicamente le atañe o tiene conocimiento de alguna controversia por seguros y fianzas, pero no se extiende sus facultades a asuntos laborales y menos aún de servicios profesionales. Lo que sí es que sus asuntos nada más se van a regir a la cuantía establecida que acabo de comentar, pero si es de mayor cuantía, esto ya le va a corresponder a un fuero mercantil. Sería una controversia de naturaleza mercantil, compañeros. Eso es lo que corresponde a la Profeco como autoridad administrativa, y las actividades son 3 las que ustedes están viendo, pero eso yo creo que sí va a ser materia para verlo el día de mañana. Les voy a pedir de manera muy atenta, vayan checando los artículos que van correspondiendo, compañeros. Por eso traten de ir anotando los artículos para que los vayan leyendo más adelante en su momento. Ya no les damos lectura en algunos aspectos, en la mayoría, porque ese es tiempo que pues tenemos que ir ocupando. Entonces, esto va a ser hasta el momento, compañeros. El día de mañana vamos a hablar sobre las actividades y vamos a platicar ya en específico sobre la venta de Internet y la regulación del Profeco. Entonces, hasta aquí, compañeros. Nos vemos el día de mañana. Que tengan un excelente día. Nuevamente, profesor. Gracias, profesor. Hasta mañana. Buen día. Profesor, buen día. Hasta mañana. Sí. Perdone, sí lo estaba viendo. Nada más se me pasó. Dígame. Es
esa computadora, compañero, pero si lo quiere realizar a mano también, o sea, de ahí es indistinto. Lo único que si es a mano, que sea de la manera más clara el escaneo para que lo pueda leer bien. No, de nada, compañero. Hasta mañana.